Buenos días, mi nombre es María Alejandra Mi nombre es Andrea Moreno. Mi nombre es Sofía Vargas. y el día de hoy vamos a hacer la presentación sobre la exposición que tiene que ver con infecciones de vías urinarias. Esta información la veremos a continuación. Estas son las referencias que utilizamos a través de toda la información en estas diapositivas. La tabla de contenido, que ya la especificaremos más de esta información a continuación, y comenzamos con la introducción. Como a modo de introducción, vamos a tener que las infecciones más frecuentes después de las del tracto respiratorio son las infecciones urinarias. La bacteria más frecuente es la Escherichia coli y es el microorganismo con mayor asociación a estas infecciones urinarias y se puede producir en cualquier parte del sistema urinario, sea riñones, vejigas o la uretra. Tiene mayor prevalencia en vías urinarias inferiores y en mujeres. A continuación veremos la clasificación. Tenemos que esta se divide en 4 ítems. Primeramente empezamos por la presentación clínica, que esta puede ser por una bacteria asintomática o cuando ya tenemos una ITU o una infección del tracto urinario. Por otro lado, también tenemos esta clasificación por ubicación, ya que ésta se encuentre de manera inferior o superior, también por gravedad, que las situs sean no complicadas, complicadas o estas ya llegan a urosepsis, y también por la fuente de infección, ya sea que sea adquirida en la comunidad o sea asociada por una patología médica o por una atención médica. Bueno, entonces vamos a tener diferentes tipos de infección urinaria. Primero, la pielonefritis aguda es la menos frecuente, es menos frecuente que la cistitis y puede ser focal o extenderse a todo el riñón. Y ahí les pusimos una tabla con los microorganismos más encontrados. Como vemos, la Escherichia coli otra vez del 80 al 90%. Después pasamos a la cistitis. Esta se da por bacilos gram negativos, como la E. coli. También se puede dar por Proteus, Klebsiella y Enterobacter. El riesgo aumenta en un paciente con la uretra angosta y en mujeres las relaciones sexuales y la presión sobre la vejiga durante el embarazo pues va a aumentar el riesgo de contraer esta infección urinaria. Sintomatología característica de la cistitis va a ser presión en la parte inferior de la pelvis, micosis dolorosa o disuria, necesidad de orinar con frecuencia, necesidad urgente de orinar, color anormal y olor fuerte de la orina. Y la uretritis es por la lecherita, Escherichia coli, Klebsiella, y hay transmisión sexual también por la clamidia trachomatis y la gonorrea. Es de origen viral, como en el herpes simple y la citomegalovirus, y la sensibilidad química por irritación la podemos encontrar, como por ejemplo en condones, cremas o jabones. Bueno, ya para hablar de las características clínicas, van a depender mucho del tipo de infección que vamos a tratar. Sin embargo, como de manera general, vamos a tener un síndrome miccional, el cual consiste en la escozor miccional, que es picazón, urgencia urinaria, aumento de la frecuencia a la hora de ir al baño, hematuria crónica, que es algo raro, y dolor suprapúbico. También podemos ver síntomas sistémicos, pero esto se ve más que todo en infecciones de tipo superior o pues altas, que son fiebre, náuseas, vómitos. Y bueno, ya como especificando en cada una, entonces en la inferior vamos a tener síntomas del tracto urinario inferior, los cuales van a ser la poliaquiuria, la nicturia, incontinencia urinaria y la disuria. También, por otro lado, en el hito superior, vamos a tener los síntomas de hito inferior también y los síntomas sistémicos que les mencionaba anteriormente. También tenemos unos grupos especiales que son los pacientes masculinos, donde el dolor va a estar en el área prostática. En niños tenemos incontinencia urinaria, orina maloliente, irritabilidad, mala alimentación, y ya en adultos mayores lo que es delirio y confusión aguda. Las bacterias productoras de beta-lactamasa del espectro extendido, que son las Ble positivas, y estas prácticamente son enzimas producidas por gram negativos, como la E. coli, que van a descomponer los antibióticos. Entonces van a afectar vías urinarias e intestinales, heridas, sondas intravenosas, pulmón y sangre, sobre todo. Se van a propagar entre las personas hospitalizadas y en centros de atención a largo plazo.
Y cuando tenemos un paciente infectado pero no está enfermo o asintomático, se les denomina colonizados. Y cuando el paciente está infectado y o sea, tiene la enfermedad, pues tiene síntomas, se les denomina enfermedad grave. El diagnóstico por BLI se va a hacer mediante una muestra de orina, heces o sangre. Se va a llevar al laboratorio y ahí se va a identificar la especie, probar paneles amplios de antibióticos y reconocer fenotipos inusuales para concluir un diagnóstico de BLI positivo. Estas cepas confieren resistencia a los beta-lactámicos, excepto a las cefamicinas y a los carbapenémicos. Los plasmios que codifican las BLI positivas portan genes de resistencia, como transposones, a otros antimicrobianos como aminoglucósidos, tetraciclinas y cotrimaxazol. El fenómeno de resistencia cruzada es muy frecuente y el tratamiento de las infecciones producidas por estas cepas tiene mayor dificultad. Y este tipo de enzimas pues, son capaces de inactivar penicilinas, cefalosporinas de primera y segunda generación, oximonocephalosporinas y astreonato, del astreonato. Bueno, entonces, ¿qué laboratorio debemos tener en cuenta? Primero que todo, el análisis de orina es como el gold estándar que vamos a recomendar para todos los pacientes. También podemos tener pruebas de cateterización directa si se piensa que el riesgo de contaminación es alto, o también podemos tener aspiración suprapúbica, pero esto ya es muy invasivo, entonces rara vez se hace en la clínica. ¿Qué podemos encontrar en los análisis? Podemos encontrar piuria, que son glóbulos blancos en orina, y bacteriuria, que son bacterias en la orina. Acá podemos encontrar nitritos urinarios positivos, que lo que quiere decir es que las bacterias gram negativas, como E. coli, están pasando los nitratos a nitritos. Entonces es algo que debemos tener en cuenta para a la hora de diagnosticar cuál es la bacteria que nos está afectando. En el urocultivo vamos a encontrar que lo vamos a usar más que todo para las citis complicadas o las asociadas como a exposición médica o pielonefritis. Entonces, acá vamos a usarlo más que todo cuando tenemos una bacteriuria significativa, donde ya tenemos los síntomas y un recuento de unidades formadoras de colonia mayores a 10 por 5. Dale un clic, por favor. Ahí encontramos las bacterias más comunes que vamos a ver en el urocultivo. También debemos tener en cuenta que se pueden pedir imágenes diagnósticas como taco ultrasonido de abdomen y pelvis, aunque no es tan común. Bueno, acá tenemos un caso clínico que nos va a ayudar a entender mejor los laboratorios. Entonces es una mujer de 28 años que acude al médico por una historia de 4 días de dolor abdominal bajo y dolor al orinar. Hace 5 meses fue tratada por uretritis gonocócica. Recientemente se mudó con su esposo recién casado. Ella es sexualmente activa con su esposo y no usan condones. Su única medida es un anticonceptivo oral y su temperatura es de 37,5 grados Celsius, su presión arterial de 120/74 milímetros de mercurio y hay sensibilidad a la palpación en la región pélvica. El examen pélvico muestra una vulva y vagina de aspecto normal y los estudios de laboratorio muestran lo siguiente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en los laboratorios? Que vamos a tener nitritos positivos y bacterias positivas. Además, miremos el recuento de leucocitos, que es de 8.400. Entonces, las opciones que nos dan, vamos a empezar a descartar. Entonces, por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae no puede ser, porque aunque esta puede causar infección del tracto urinario, esta se presenta clínicamente con aleucocitosis, flujo vaginal purulento. También tenemos el Staphylococcus saprophyticus, que aunque es parte de la flora genital femenina, puede causar cistitis, pero no va a tener los nitritos positivos, como vemos en este caso, que sí están presentes. La Klebsiella y la Proteus, estas son del tracto intestinal, entonces las descartamos de una vez. Y por lo que les mencionábamos anteriormente, la incidencia de los nitritos de bacterias gram negativas, pues la E. coli es la que más se ajusta al perfil de la paciente. Entonces, dale clic, por favor. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Y bueno, ya en cuanto a la etiología, les traemos una tabla. Vale, entonces es importante que conozcamos cuáles son los
vectores etiológicos más comunes en la citus. Por ejemplo, tenemos que el E. coli tiene presencia entre un 73 y 90%, la Proteus o la Klebsiella está presente en un 10%, más comúnmente en ancianos o en una litiasis o cuando hay presencia de sondas. También tenemos el Staphylococcus spp, que tenemos un porcentaje de 10 a 15% y normalmente se presenta en mujeres activas sexualmente. También tenemos el Enterococcus spp, que está presente aproximadamente en un 4%, tanto en ancianos por causas de antibióticos o también cuando hay procedimientos con sondas. También tenemos el Streptococcus agalactiae, que está presente en un 2 o 2,59%, normalmente se encuentra o está presente en mujeres embarazadas. También tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, que tiene un porcentaje del 2,25%, el Staphylococcus aureus, que normalmente esto se da a consecuencias de sonda. También tenemos al Corynebacterium, a consecuencia de patología, por una patología urológica o una cistopatía incrustante. También hay presencia de hongos como la cándida, que se puede dar ya sea por procedimientos de sonda o por procesos de instrumentación, ya sea también una diabetes mellitus o a causa de antibióticos. Y también tenemos virus como los adenovirus, los poliomavirus o el citomegalovirus, que normalmente se da a consecuencia de SIDA o de trasplantes. Algunos factores de riesgo de las infecciones urinarias, entre estos tenemos las anomalías, que normalmente esto se da a consecuencia de que no se permite el paso de la orina de manera adecuada y esto hace que no se elimine del cuerpo con normalidad, o por consecuencia, o también que la orina retroceda a la uretra. También por obstrucciones, ya sea por cálculos renales o por una próstata agrandada. Esto provoca que la orina se quede atrapada en la vejiga y aumente el riesgo de infección. Y también por inmunosupresión, como lo es la diabetes y otras enfermedades que causan un deterioramiento del sistema inmunitario. También tenemos factores de riesgo específicamente en mujeres, como lo es la anatomía femenina. Sabemos que la uretra de la mujer es mucho más corta a comparación que la del hombre, y esto provoca que haya una menor distancia en la que la bacteria tenga que recorrer a la vejiga. También en la actividad sexual, también es a consecuencia de que son sexualmente activas, la mujer es más propensa. Y también la menopausia, ya que existe una disminución de estrógenos circulantes. Bueno, para cómo vamos a manejar estas infecciones, esta diapositiva es muy general, entonces si quieres sigue la siguiente, porque va a depender mucho de qué vamos a tratar. Por ejemplo, si vamos a tratar una infección del tracto urinario en mujeres, vamos a tener en cuenta qué es lo que tiene, si tiene una ITU baja en mujeres, si es recurrente, si es pielonefritis aguda no complicada. En caso de ser baja, vamos a usar o tratamiento convencional, que es de 7 días, o se puede usar un tratamiento fuerte de 3 días. Importante que en mujeres embarazadas obligatoriamente tienen que ser de 7 días. El fármaco estrella acá va a ser trimetoprima y la sulfamethoxazole. Sin embargo, esta tiene sus desventajas porque no las podemos usar tanto en mujeres embarazadas. Por otro lado, también tenemos los betalaxámicos como las cefalosporinas, esas también se usan demasiado, pero su desventaja es que ellas generan una resistencia muy rápidamente. Al dárselo a una paciente, probablemente en el futuro ya no les vaya a volver a servir si les vuelve a dar una infección. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta. En la ITU recurrente, esta va a ser cuando tenemos más de 4 episodios al año, y esta la podemos tratar con profilaxis por 6 meses, una dosis diaria, ya sea de la trimetoprima y de la sulfamethoxazole. Y también tener cuidados no farmacológicos, como lo es tomar mucha agua para hacer micción más frecuente, tener una higiene adecuada, que nos va a ayudar a prevenir a que se den esas ITUs recurrentes. También podemos tener en cuenta que después del coito, la mujer puede tomar profilaxis para prevenir la infección.
Ya cuando hablamos de pielonefritis aguda no complicada, entonces acá tenemos que tener en cuenta si es leve o moderada o grave. Si es leve o moderada, vamos a usar el estrella, que es la trimetoprima, y la sulfamethoxazol, pero en caso de que sea, bueno, los betalacámicos, pero en caso de que sea grave, vamos a usar amipenicilina y las cefalosporinas de segunda o tercera generación. Si hablamos de ITU en hombres, tenemos que tener en cuenta si es una cistitis, prostatitis aguda o pielonefritis aguda. En caso de la cistitis, el tratamiento debe durar sí o sí 7 días. La que más se usa acá son las fosfomicinas, pero estas no duran 7 días, pueden durar menos, como de 24 a 72 horas. En las prostatitis agudas, acá, dale un clic, por favor. Tenemos un algoritmo de manejo. Entonces, básicamente vamos a iniciar el tratamiento parenteral de 24 a 48 horas con las cefalosporinas o los aminoglucósidos. Entonces, si hay una mejoría con este, vamos a seguir el tratamiento por 2 semanas. Y si no, vamos a pedir una ecografía. La ecografía con el fin de que de saber si hay un absceso prostático o no. En caso de que no haya un absceso prostático, vamos a cambiar el antimicrobiano. Y si sí tenemos el absceso prostático, vamos a hacer un drenaje. En caso de que haya mejoría con las cefalosporinas o los aminoglucósidos, como les mencionaba, se alarga 2 semanas y después de las 2 semanas vamos a mirar cómo sigue la evolución. Si hay mejoría, pues se para el tratamiento, o si no, seguimos otras 2 semanas. En el caso de la pielonefritis, dale otra, por favor. Tenemos diferentes tratamientos, como lo es pues lo que veíamos en la diapositiva anterior, que son, por ejemplo, meropenem, que depende mucho si estamos en un criterio hospitalario o no. Y pues acá les dejamos esta tablita que es como dependiendo si es una pielonefritis adquirida en la comunidad o por cuidados sanitarios. Bueno, y ya la profilaxis, como les mencionaba anteriormente, estas se van a considerar más que todo en mujeres con intus recurrente, no complicada, y se van a vivir en continuas e intermitentes. Entonces, en las continuas se van a tomar durante 3 meses o a 12 meses. En la intermitente, esto ya es más asociada a la actividad sexual que les mencionábamos anteriormente, que pues, se toma después del acto. En la continua vamos a encontrar estas tablitas, se toman a diario, y pues las más recomendadas, la trimetoprima con la sulfometaxazol y la cefalexina también. En intermitente también la cefalexina y las, TMP y SMX. También tenemos un tratamiento no antibiótico que es terapia estrogénica en mujeres posmenopáusicas y las modificaciones conductuales que les mencionaba anteriormente, como el tomar mucha agua para aumentar las funciones y tener una buena higiene. Bueno, ya en cuanto a las complicaciones, entonces generalmente, pues de toda infección podemos también tener riesgo a pielonefritis porque esta es una infección alta. Podemos generar urosepsis, que esto ya es más que todo por una falla en el mismo sistema inmune, y un absceso perirrenal. En cuanto a los pacientes masculinos, van a tener estenosis uretral, prostatitis o orquiditis, que es la inflamación de un testículo o ambos. En las pacientes embarazadas se puede dar hipertensión, hiperclampsia o poriomionitis, que es infección del líquido amniótico y de la placenta. Y ya, eso sería todo. Pues muchas gracias.